y vamos a la palabra y abran sus Biblias, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Me gustaría orar y arrancarnos para ir viendo lo que Dios nos quiere enseñar en este momento. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos en esta hora, porque hemos venido para escucharte, para aprender de tu palabra. Hoy queremos que tú tomes este tiempo, Espíritu Santo, y hables a nuestras vidas. No permitas que nada nos distraiga, al contrario, que podamos tener un corazón dispuesto y abierto a entender lo que tu palabra nos quiere enseñar y nos quiere decir. Cumple tu propósito en nuestras vidas. Háblanos, ministranos y derrama de tu poder sobre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Hoy veremos a partir del versículo 2. Marcos capítulo 9, versículo 2. Pero para arrancar o poder hablar, me gustaría tocar un poquito de lo que vimos la semana pasada, porque hemos estado viendo cómo Marcos nos está enseñando quién es Jesús. Hemos estado viendo durante unas semanas la manera en que Marcos, a través de este libro, nos quiere mostrar quién es Jesús. Y Jesús ha estado mostrando su poder, su autoridad que Él tiene. Y lo hemos visto de diferentes maneras, de repente deteniendo la tempestad, caminando sobre las aguas, sanando gente enferma. Gente ha sido sanada simplemente por tocar a Jesús. Jesús ha dejado libres personas que han estado endemoniadas. Uno de ellos dijimos que era el Gadareno, y cómo Dios lo manda a su casa y él se va a una ciudad de Decápolis. Ya ha estado compartiendo lo que Dios ha estado haciendo en su vida, y entonces hemos visto la obra de Jesús en todo momento. Pero la semana pasada, a partir del capítulo 8, dijimos que cambia el enfoque de tanto del libro como de Jesús. Porque a partir de ahora, lo que Jesús está tratando de enseñar ya no simplemente es darse a conocer quién es Él, sino que ahora está queriendo enseñar ahora a sus discípulos. Él ha tomado personas, 12 personas que estén con Él, y les está enseñando cuál es el propósito y la misión del Señor Jesús. La idea es que lo puedan conocer. La semana pasada vimos la confesión de Pedro. Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos empezaron a decir que algunos pensaban que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, ¿sí? Y algunos quizás cualquier otro profeta. Y entonces Jesús les hace esa pregunta a ellos directamente y les dice: bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y entonces contesta Pedro y dice: tú eres el Cristo. En otro evangelio dice: el Hijo del Dios viviente. Y hay un elogio en otro evangelio que Jesús le hace a Pedro, porque le dice: bienaventurado eres Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y les decía, para nosotros el Cristo es quizá pues Dios, pero para ellos en aquel contexto era algo mucho más que Dios, sino una promesa de libertad para ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando a alguien que los fuera a libertar, porque estaban bajo el dominio de los romanos. Entonces ellos sabían que Dios les había dicho que si ellos obedecían los mandamientos y estaban bien con Dios, Dios los iba a bendecir, los iba a prosperar. Ellos estarían como cabeza y no como cola. Ellos estarían conquistando y ganando. Pero ahora que ellos están bajo el dominio del pueblo, el imperio romano, ellos quieren ser libertados. Y al saber que viene el Mesías, porque la promesa era que el Mesías los iba a libertar, al momento de saber esa promesa, ellos veían el tiempo de decir: ahora sí seremos libres. Dios va a restaurar todo como nos lo ha dicho.
Y no sé si se acuerdan, incluso cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, manda a preguntarle a Jesús y le dice: ¿eres tú el que esperamos o tenemos que esperar a otra persona? Y Jesús le empieza a decir a los discípulos, le dice: vayan y cuenten lo que está sucediendo, cómo los ojos de los ciegos empiezan a ver, los sordos empiezan a escuchar, los paralíticos empiezan a caminar, y empiezan a hablar de milagros, algo que había sido profetizado que iba a suceder. Y Jesús llega a este punto donde no han entendido los discípulos al decir que Él tenía que morir. Por eso cuando Jesús les pregunta y le dice: ¿quién dicen que soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo. Entonces comenzó a enseñarles y les empezó a decir que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, sea desechado, que muriera y al tercer día iba a resucitar. Y esto era algo que para ellos no entendían. Porque el pensar que mi líder es alguien que viene a libertar a mi pueblo, y el seguirlo tiene mucho sentido. Porque el seguir a alguien que va a tener gobierno, va a tener poder y todo, dicen, pues nos va a ir bien. Acaban de ver cómo multiplicó los panes primero para 5,000, después para 4,000, y pudieron haber estado pensando, diciendo, pues con esta persona, este líder, nos va a ir muy bien. Si tenemos hambre nos va a dar, si tenemos problemas nos va a sanar, si conflicto nos va a ayudar. Todo suena muy bien. Pero cuando este líder, que es Jesús, les dice: pero voy a morir, no tiene sentido. Pero voy a sufrir, no tiene sentido. Es fácil seguir a alguien cuando va a reinar y va a conquistar. Por eso Jesús lo vimos la semana pasada cuando le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y otra vez, seguir a alguien que va a ganar, alguien que va a gobernar, alguien que va a reinar, es fácil seguir. Pero seguir a alguien que va a ir a sufrir, seguir a alguien que va a ser desechado, seguir a alguien que va a morir, no es nada fácil y nada sencillo. Y creo que eso incluso en nuestras vidas. Mucha de la gente viene a una iglesia y busca una iglesia porque en algún momento le dijeron: si vienes a Cristo se van a acabar tus problemas, se van a acabar tus enfermedades, se va a acabar tu situación económica mala, se va a acabar el problema en tu matrimonio, se va a acabar tu enfermedad. Ven a Cristo y tu vida cambiará. Y mucha gente viene pensando en eso. Cuando vienes a la iglesia y te das cuenta que estando en la iglesia seguimos teniendo escasez económica, seguimos enfermándonos, sigue habiendo problemas, sigue habiendo sufrimiento. Por eso mucha gente no sigue en la iglesia. Por eso mucha gente va a la iglesia simplemente buscando a lo mejor una pastilla como una medicina. Porque es fecha. Díganme, ¿a quién de nosotros nos gusta sufrir? Nadie. Nadie se levanta una mañana y dice: Dios, tengo ganas de sufrir el día de hoy. Nadie. Todos queremos ser librados del sufrimiento. Por eso cuando Jesús está invitándolos a morir, a sufrir, es romper con todo lo que el hombre pudiera pensar. Y es interesante porque la Biblia me habla de ese Mesías sufriente, aquel que va a ir a la cruz, aquel que va a sufrir, aquel que va a llevar nuestros pecados. Y me habla que aquel que quiere seguir a Jesús, y escúchame bien, tienes que estar dispuesto a sufrir. La mayoría pensamos en la vida eterna, en reinar con Cristo, gobernar con Cristo, y te digo algo, va a suceder. Pero no puedes llegar a ello si antes no estás dispuesto a sufrir. Es parte normal. Jesús nos lo enseña. Y Jesús le llega a decir, si quieren los últimos versículos del capítulo 8, versículo 36 y 37 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús acaba de decir que aquel que quiere ganar su vida la va a perder. Pero cualquiera que pierde su vida por Jesús, por el evangelio,
la va a ganar. Y entonces en el capítulo 9, Jesús llega a empezar a decir que, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y es una promesa que Jesús les da. Y muy probablemente esa promesa de que no verá la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios se cumple inmediatamente en el siguiente pasaje, en el versículo 2. Y vamos a ir leyendo, porque este pasaje me habla de la transfiguración. Y es el momento en el que Jesús va a mostrar su gloria. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús agarra a 3 de sus discípulos: Pedro, a Jacobo y a Juan. Y aquí hay varias ideas. La primera es que estos 3 eran de un grupo selecto, que Jesús los agarró porque eran como los que tenían que ser líderes, iban a ver realmente las cosas. Los otros se quedan aparte y nada más se lleva a ellos. Esa es una idea que mencionan. Otra idea, algunos comentaristas dicen, probablemente eran los más tremendos. ¿Sí? ¿Les ha pasado que cuando de repente tienen una vuelta y tenían a sus hijos chiquitillos ahí, que decían, a ver, si los dejo, me van a quemar la casa? Entonces me llevo a uno. ¿A quién se llevaban? ¿Al más tranquilo o al más tremendo? Al tremendo, ¿verdad? Dice, no, mejor me lo llevo y la casa va a estar segura cuando vaya y venga, ¿verdad? Y no sabemos, otra vez, si probablemente estos eran más tremendos por lo que la manera de conducirse. Unos eran los hijos del trueno, el otro es Pedro, que completamente siempre andaba hablando y actuando de más, y entonces se lo llevan. Esa es otra opción. Otros consideran que, recuerden que en aquel tiempo, para dar testimonio de algo, tenía que haber de 2 a 3 testigos. Y lo que Jesús va a hacer es eso: llevar una evidencia que puedan testificar. Pero si había uno, no se le podía creer. Si había 2, probablemente. Y él está llevando hasta los 2 o 3 testigos para que lo que ellos mencionan que van a ver pueda ser visto como algo que es verdadero. Y entonces se van a un monte alto. En Lucas me dicen que van a orar. Y estando ahí orando, Jesús se transfigura. Y esto me habla de una metamorfosis. La manera más fácil de entender esto, el ejemplo está como en una mariposa, ¿no? Como está, antes de ser mariposa, es una oruga. Y esa oruga, uno ve el gusano y dice, hay un gusano, y hasta lo aplasta, ¿no? Pero cuando esa oruga entra en el capullo y pasa una transformación y sale de ese capullo, sale como una mariposa. Y cuando uno ve una mariposa, normalmente uno dice, ay, mira qué bonita está, ¿no? Una monarca, lo que sea. Entonces, hay una transformación de algo que se veía a algo completamente diferente. Jesús está pasando por lo mismo, de una manera muy tranquila, ¿sí? De una manera donde ella está él como hombre, se va a orar y todo, y hay una transformación. Y en la transformación está Jesús vestido de gloria. Perdón. Y luego dice, incluso el versículo 3 me muestra cómo Marcos puede describir lo que él está viendo. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y creo que él simplemente está describiendo, a través de Pedro, está describiendo lo que está ahí. ¿Qué es? Jesús está siendo transformado y empieza como a resplandecer. Y empieza como una luz tan grande o tan blanca más bien. Y incluso dice, cualquier ropa, cualquier blanco no se compara al blanco, al resplandor que está habiendo en ese momento en Jesús. Versículo 4.
y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Interesante. Aparecen dos personas, dos personajes. Uno es Moisés y uno es Elías. Y tenemos que ver esta similitud de lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Porque están en el monte de Dios, están orando ellos, y hay un acercamiento y una gloria de Dios que va a bajar a ese lugar, muy semejante a lo que pasó con Moisés. ¿Se acuerdan con Moisés? ¿Qué hace Moisés? Se va a un monte, baja la gloria de Dios, la presencia de Dios, y Dios le da los mandamientos, Dios le da instrucciones a Moisés para el pueblo. En Segunda de Reyes, si no me equivoco, 19, pasa, o Primera de Reyes 19, pasa lo mismo. Está Elías y hay una manifestación que Dios se muestra a él y le da algo que tiene que hacer también en un monte. En este momento está algo similar, en el sentido de que es Dios bajando también a un monte con Jesús, dando un mensaje y una enseñanza, demostrando o mostrando su gloria. Este Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Y tiene que ver con la enseñanza que tenían el pueblo, los judíos. Los judíos se guiaban bajo la enseñanza de la ley y de los profetas. Y estaba como respaldando el mandamiento, lo que Dios había establecido. Estaban respaldados en estos dos hombres que eran importantísimos para el pueblo judío. Por eso cuando le preguntaba a Jesús, ¿quién dice que la gente que soy? Algunos llegaron a decir, Elías. Y es porque Moisés es un personaje tan importante para el pueblo judío, porque a través de él vino la ley. Aunque Elías murió, Moisés murió, Elías era un hombre que Dios usó como profeta, y era una persona que respetaban como profeta, pero Elías, él no murió. Entonces, aún para muchos hacen referencia que estos dos hablan de lo que va a suceder, cómo Dios al final va a tomar tanto los que han muerto como Moisés, como los que no han muerto como Elías. ¿Quiénes? Pues la Biblia dice que cuando Él venga en el rapto, los muertos en Cristo estarán primero, y después los que no han muerto, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con Él. Muy parecido a lo que Elías está sucediendo. Entonces simplemente es ver, está Jesús siendo transfigurado, está mostrando su gloria, es Dios mostrándose. Acuérdate de algo, dice la Biblia que a Dios nadie lo vio jamás, sino que el unigénito del Padre, Jesucristo, Él lo ha dado a conocer. La manera de conocer a Dios es a través de Jesús, y Jesús está mostrando su gloria, está enseñando y mostrando a estos judíos, a los discípulos, que Jesús es Dios, y está mostrando su gloria, y están dos personajes con Él. Y entonces lo interesante es que dice ahí, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. En Lucas nos menciona un poquito más, dice que hablaban de las cosas que iban a suceder en Jerusalén. O sea, lo que Jesús está hablando con Elías y con Moisés, y ellos están viendo, están ahí, es acerca de la obra que Jesús tenía que hacer aún en la cruz del Calvario. Es lo que ellos están hablando. Versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces está ahí Pedro, siempre hablando de más, sin entender lo que está sucediendo.
y de repente ve a Jesús glorificado, de repente ve a la ley que es Moisés, ve a Elías como los que son los profetas, y de repente dice, ¿cómo ves si hacemos aquí 3 enramadas? Y una enramada viene siendo como una tienda de campaña. Recuerden que una de las festividades que hacía el pueblo de Israel era la fiesta de los tabernáculos. Y era recordar cómo Dios los había sacado de Egipto, y en su caminar por el desierto ellos vivieron en tiendas, y cómo Dios fue fiel y los guardó y los proveyó y todo, aún en ese tiempo. Entonces de repente Pedro dice, estamos en el monte, Jesús es el Mesías, el que viene a libertarnos. Jesús es el que viene a traer la libertad que estamos esperando. Estoy viendo ya su gloria. Él es el Mesías. Pues hagamos aquí unas tiendas, y podemos quizás pensar, hagamos el centro de mando de aquí, porque de aquí se va a establecer tu reino. Y él dice, es bueno que hagamos algo así, una tienda para cada quien. Dice el versículo 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. O sea, no, también no es nada fácil. Ahora, yo te puedo preguntar, todos a veces queremos tener una visión de parte de Dios, y todos soñamos con que Dios se muestre y que algo bonito y glorioso. Pero la Biblia me habla que cada persona que tuvo un encuentro con Dios se espantaron por la grandeza de Dios y por la condición de ellos. Entonces, ellos están viendo la gloria de Dios reflejada en Jesús. Ellos están espantados, y Pedro, como siempre, habla sin saber lo que tiene que hacer y decir. Pero eso me ayuda a entender algo. Muchas veces nosotros no hemos aprendido a entender que la presencia de Dios no solamente es para sentir bonito. De repente queremos cantar, ay, sentí bonito, ay, bien padre el culto. ¿Por qué? Porque sentí bonito. Cada persona que tiene un encuentro con Cristo, con Dios, lo lleva siempre a reconocer su condición. El martes hablábamos sobre eso. Isaías dice, ay de mí que soy pecador. Job llega a decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Pedro llegó a decir, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Cuando uno entra a la presencia de Dios, tienes que aprender a entender quién es Él y cuál es tu condición. ¿Para qué? No se me puede olvidar que nosotros somos polvo y nada más. Y Él es grande y Él es poderoso, que aunque vive en mí, Él sigue siendo Dios. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces esto es interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque una vez más, lo que ahorita les decía, vino una nube a ese lugar. Y esta nube, si leemos en el Antiguo Testamento, lo veremos una y otra vez. Moisés, cuando subía al monte, la presencia de Dios era la nube. Cuando Dios caminaba con el pueblo de Israel, en el día, era una nube. Cuando se consagró el templo por Salomón, era la nube. Lo que llaman el Shekinah, ¿no? Que era la presencia de Dios. Entonces, que lo que sucede es que Dios mismo desciende. Y entonces, de esa nube que representa a Dios, le dice, soy una voz que dice, este es mi hijo amado. Y lo interesante que dice es, a él, ¿qué? Oír. De una manera simbólica, pareciera que Dios está diciéndoles, el tiempo de la ley y de los profetas, Moisés y Elías, ha terminado. Ha iniciado un nuevo pacto, que es a través de mi hijo. ¿Qué tenemos que hacer? A él, óiganlo. Y está estableciendo ese nuevo pacto que Dios ha hecho. Antes era a través de sacrificios, ahora es a través de su gracia. Antes era a través de hacer lo que Dios nos pide para poder lograr agradarle. Hoy lo tenemos todo a través de Cristo.
Entonces llega un momento donde Dios le está diciendo a estos tres, Elías y Moisés, han pasado, podemos decir de esa manera, porque es el tiempo de que a mi hijo lo escuchen. Lo que él diga, lo que él enseñe, eso es lo que tienen que hacer. Interesante, ¿por qué? Porque lo que acababa de Jesús decirles, lo que estaban platicando aún Elías, Moisés y Jesús, es acerca del padecimiento de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso hablaba sobre eso, entender la obra completamente de Jesús. Mira, vamos tantito, separen tantito, ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Hace poquito que vimos esta serie de Pedro, de estas cartas, lo aprendimos o lo vimos, pero hoy vamos a recordar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice de esta manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, él dice, yo lo que les hablo, lo que les enseño, no es a través de fábulas o historias que lo estemos inventando, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y es importante esto para nosotros, porque si de repente alguien te llega a preguntar y para ti es difícil de repente saber, ¿cómo puedo conocer que realmente Jesús es Dios? O sea, simplemente es un libro. Bueno, estamos hablando de una persona que lo vio y que él está diciendo, no les estoy platicando alguna historia que he inventado, sino que estoy viendo, dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué vimos? Su majestad. Y esto me habla de que no es simplemente una persona que apareció, sino está hablando de un rey, porque está hablando de su majestad. Verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, está hablando del tiempo de la transfiguración, dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz, y aquí interesante porque ya dice nosotros, no dice yo. Y otra vez, una historia contada por una sola persona, de repente es difícil de creer. ¿Por qué? Porque nada más, ¿quién más lo vio? No, pues nomás yo. Difícil de creer, pero en él hay más personas. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces lo que está haciendo Marcos, y en este caso Pedro, es dando una evidencia, testificando que ellos vieron a Jesús siendo hombre, siendo transformado en su gloria. Una probadita de quién es Jesús, de esa gloria poderosa. Y eso a nosotros nos puede enseñar dos cosas: tener la seguridad de que Jesús es Dios, porque hay un testimonio real, y también ver que así como Dios pudo transformarlo de ser una persona como nosotros en alguien con su gloria, bueno, de la misma manera Dios puede transformar nuestra vida, porque Él no hay nada imposible, para Él no hay nada difícil. Así como incluso puede transformarme mi vida de ser un alcohólico, un drogadicto, un ratero, un mentiroso, un peleonero, a una persona que sirva a Dios y que nadie lo puede cambiar más que Dios. También entender que en un momento Él puede cambiarme de mi condición que estoy a estar con un cuerpo glorificado como Él nos lo ha prometido. Y es una promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros. Regresemos a Marcos. Dice,
Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie en consigo, sino solo a Jesús. Todo de repente se desaparece Moisés, se desaparece Elías. Dicen algunos comentaristas, esta es una idea o una evidencia de que cuando nosotros lleguemos a estar en su presencia, nos vamos a conocer. La Biblia no me dice cómo ellos conocieron a Moisés, ¿verdad? O sea, no había como que, le tomé una foto y lo reconocí, o sea, había una selfie entre ellos y lo reconocí. No había, pero la Biblia me dice que ellos sabían que era Moisés y que era Elías. Me hace entender que allá en el cielo nos vamos a conocer. Así que si me ven, ahí me saludan, ¿verdad? No van a decir, ahí está el pastor, ni le hables, vámonos para acá. No, nos vemos, nos saludamos y nos hablamos todos, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 9, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y esto es muy interesante. ¿A cuántos de ustedes les es difícil guardar un secreto? No levante la mano, ¿verdad? No queremos evidenciar a nadie. Pero no os hagáis cuando dicen, te voy a decir algo, pero no se lo cuentes. Y tú, no me digas. No me digas, porque si me dices, no aguanto. Tengo que decirlo. Entonces te puedes imaginar. O sea, están viendo algo espectacular, algo asombroso. Están ellos ahí, los tres están ahí, están viendo la gloria de Jesús y sorprendente. Y a lo mejor dicen, no, ¿sabes qué? Bajando lo voy a publicar en mi Facebook, ¿verdad? Aquí en la transfiguración, ¿verdad? Aquí con Jesús, o les voy a platicar y les voy a decir, sí, es cierto. Y de repente apenas van bajando y Jesús dice, hey, un favor, nomás no diga nada. El quedarse callado no era nada fácil. A lo mejor llegan y, ¿qué onda? ¿Qué hicieron? Nada. No, pero ¿qué hubo? Pues oramos. Y ya. No podían decir nada de lo que había acontecido, pero se guardaron el silencio. Y luego ellos estaban discutiendo, ¿qué es esto de resucitar de los muertos? Versículo 11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas? Estos escribas eran como que los eruditos, la gente que era encargada completamente de las cuestiones espirituales, de las escrituras. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Bajan los discípulos, no les pueden decir nada, y mientras bajan, ellos mencionan una profecía que está en Malaquías capítulo 4 versículo 5, ¿sí? Se la mencionan, en el cual decían que Elías tenía que venir primero, iba a restaurar todas las cosas. Entonces, la profecía está hablando de la segunda venida de Jesús. De esa profecía que tiene que venir Elías. Pero Jesús quiere que ellos entiendan lo que está diciéndoles, no tanto lo de la profecía. Por eso cuando él dicen, Jesús les contesta, bueno, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero Jesús se enfoca y dice, pero ¿cómo está escrito que el Hijo del Hombre padezca y sea tenido en nada? Jesús quiere que ellos pongan su atención en lo que Él está diciendo, qué es lo importante en ese momento, qué es, que Cristo tenía que sufrir, que Jesús tenía que ir a morir y que lo iban a desechar y todo. Y al final dice, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Algunos consideran que
de quien está Jesús hablando, puede estar hablando de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista no quiere decir que Elías se encarnó en Juan el Bautista, sino lo que quiere decir es que traía el mismo espíritu de hablar y compartir que el reino de Dios se estaba acercando. ¿Y qué hicieron con Juan el Bautista? Lo rechazaron, lo despreciaron, al final le cortaron la cabeza. Pero tiene que ver también en el futuro. Si quieren, nada más leamos así como referencia, en su casa si quieren lo estudian, Apocalipsis capítulo 11, versículo 4 y 6. El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 11, versículo del 4 al 6. Si tú lo lees del versículo 1, te habla de los dos testigos. Pero dice el versículo 4: estos son los dos olivos, o sea, los dos testigos, y los dos candeleros que están en pie delante de la tierra, perdón, de Dios en la tierra. Dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Versículo 6: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿A quién se parece? A Elías, ¿no? Elías fue el que oró para que no lloviera y no llovió. Entonces hacen pensar que de estos testigos uno es Elías. Dice: y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién hizo esto? Moisés, ¿no? Lo de las plagas, convirtió el agua en sangre. Y entonces algunos consideran que esa es la referencia, que Elías va a venir, y esto es antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, regresando a la historia, Jesús no está enfocado quizás tanto en enseñar, aunque había una duda y dice: bueno, sí, Elías tiene que venir. Pero también les digo que ya vino, y es Juan el Bautista. Y él, por el mismo espíritu que tiene. ¿Y qué hicieron con él? Lo rechazaron, lo despreciaron y no lo recibieron. Pero Jesús quiere que su enfoque no esté en ello. Él quiere que el enfoque esté en lo que Él va a sufrir, a lo que Él les ha dicho, que es necesario sufrir para poder ser glorificado. Y creo que ahí quiero tocar otra vez el tema y volver a tomar, porque algo que Dios me ha estado poniendo dentro de esta enseñanza es que tenemos que entender, hermanos, Dios no nos ha prometido sacarnos del sufrimiento. Si tú estás en la iglesia porque ya no quieres sufrir, quiero decirte que estamos en un error. Ahora, tampoco crean que Dios es tan malo porque nos quiere ver sufriendo. No es así. Pero Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo vas a tener aflicciones, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Él ha prometido nunca dejarnos solo. Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no lo ha dicho. Pero tienes que entender que parte de la vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo, es todos los días negarme, tomar la cruz. Y dijimos, tomar la cruz es estar dispuesto a morir, y eso es sufrir. Y es seguirlo, caminar con Él. Por eso cuando de repente hay iglesias donde hablan de la prosperidad y Dios no quiere que sufras, y ven a Él y vas a poseer la tierra y vas a ser dueño de todo y vas a conquistar, y lo que pisar en la planta de vuestro pie será tuyo, y todo ese tipo de enseñanza suena muy padre, muy bonito y muy feliz. Pero el mensaje de Cristo fue otro. Y quizás así como ellos no lo entendían, hoy tampoco lo entendemos nosotros. O sea, ¿te puedes imaginar? Hoy fui a la iglesia y esperando que Dios me diera un buen mensaje, me están diciendo que voy a sufrir.
Yo fui a la iglesia pensando que se iban a quitar mis problemas y ahora me dice que voy a tener más. Hay una gran diferencia en que Dios ha prometido estar con nosotros siempre y no dejarnos. Y ese sufrimiento es momentáneo, porque es necesario, no hay manera, es necesario que muramos para poder ser resucitados. Es necesario sufrir como Cristo para tener vida como Él. Por eso me impresiona cuando leemos la iglesia primitiva. La iglesia primitiva los golpeaban, los azotaban, los mataban, los encarcelaban. Y cuando salían de la cárcel, quizás nosotros diríamos, uy, por medio de la iglesia, ¿para qué iba, verdad? Me hubiera quedado en mi casa. Pero ellos no, ellos salían contentos y diciendo, ahora me parezco más a Cristo, porque así como a Él lo golpearon, así me han golpeado a mí. Así como a Él lo persiguieron, así me persiguen a mí. Así como a Él lo rechazaron, así me rechazan a mí. Y ellos estaban más felices. ¿Por qué? Porque eso era parecerse más a Cristo. Hoy, la iglesia, ¿quién no quiere sufrir? Y yo me uno, ¿verdad? Yo soy igual, a mí no me gustaría sufrir. Pero tengo que entender algo, que si Dios lo permite, es porque quiere mostrar su gloria en cada uno de nosotros. Hace rato decía nuestro hermano César, yo no sé si estás pasando por un momento difícil, un problema. Bueno, Dios lo está haciendo porque en medio de esa prueba quiere que veas que es un Dios poderoso. Y a lo mejor no lo entiendes por qué te pasa eso y no lo vas a entender nunca. Pero sí puedes saber y entender que Él estará contigo en todo momento. Vamos a seguir leyendo. Voy a avanzar un poquito más rápido. La otra historia creo que es más fácil de poder entender. Versículo 14, Marcos 9:14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, recuerden que Jesús andaba con 3 en el monte orando, los demás estaban abajo y había una situación, porque estaban los discípulos, estaban los escribas y también había gente ahí, un problema y estaban discutiendo. Entonces dice, y cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, estaban peleando y estaban en un conflicto. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y a lo mejor venía, ahí viene Jesús, ahí viene el Señor Jesús, ahí viene el Maestro. Y van y todos se acercan a donde está con él. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? O sea, Jesús le dice, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Entonces, recuerden que hace unas semanas vimos que Jesús mandó a sus discípulos a predicar. Y dijimos, y les dio autoridad. Y ellos fueron y oraron y los demonios se les sujetaron. Tanto así que vinieron a Jesús contándole de cómo aún los demonios se les sujetan. Pero en este momento le han traído un joven que tiene un espíritu, dice aquí, mudo. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, en aquel tiempo se pensaba que el tiempo de hacer exorcismo o de liberación era a través de diferentes rituales, dichos, palabras. Quizá muy parecido a lo que de repente hoy se enseña. Pero una de las maneras para poder echarlo fuera era que el demonio supieran quién era el demonio. ¿Se acuerdan cuando Jesús le llaman, ¿quién eres? Y dijo, soy legión, que somos muchos. El problema aquí es que le decían al demonio, ¿quién eres? Y el demonio era mudo, no hablaba. Y ellos, a ver, manifiéstate. Y el demonio callado. Pero veían una manifestación. Y dime cómo te llamas, y dime cuál es tu dirección, pásame tu WhatsApp, no, algo así. Tu Instagram, nada. Ellos no lo pueden sacar. Están discutiendo y ahí están los escribas. No, es que no, así no es que a mí me dijeron de otra manera. Y probablemente pensando que había un ritual y una forma de hacer, ellos no saben lo que está sucediendo. Pero es un
es un joven que está siendo atormentado por este demonio. Versículo 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Entonces aquí podemos entender algo. ¿Qué es lo que Jesús le recrimina a ellos? Puede ser a los discípulos, puede ser al pueblo, puede ser aún a los escribas. ¿Qué les dice? ¿Generación qué? Incrédula. O sea, el problema es que a ellos les falta fe, no creen. Y entonces les dice: ¿hasta cuándo he de estar de vosotros? Algún comentarista llega a decirles hey, recuerden que pronto me voy porque me van a morir. Lo que les he estado diciendo es que voy a sufrir, voy a morir. Y pareciera que les dice: hey, ¿por qué no han creído? Es poco el tiempo que queda. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Recuerden, es poco el tiempo que queda. Tienen que aprender a creer. Y Jesús dice: bueno, tráiganme al muchacho. Dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces vemos que, a diferencia de otra ocasión, traen al muchacho, está endemoniado, y el demonio, al ver a Jesús, ¿qué hace? Seguir lastimando, dañando, tratando de hacer lo último con este muchacho. Esto me puede ayudar a entender algo. Aún entre los demonios hay rangos. En Efesios capítulo 6, Dios nos dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de la tiniebla de este siglo. Entonces me habla que hay jerarquías. ¿Puede haber niveles de demonios? Sí hay. ¿Puede haber demonios más fuertes que otros en cuestión de ser liberados? Sí, la Biblia me lo está enseñando. Pero para Dios no hay nada imposible, nada difícil. Y Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Entonces estoy hablando de un problema que hay en un muchacho. ¿Qué edad le gusta de un muchacho? 20 años probablemente. De niño, ¿qué edad puede tener niño? 7 años o algo así. Entonces, más de 10 años mínimo, este muchacho o esta persona está siendo atormentada por un demonio. Y me puedo imaginar el corazón del padre. Difícil, sufriendo, viendo cómo se tira, se revuelca. No son como esos niños que quieren que le compres algo y no se lo compras, se está revolcando en el supermercado. A ese con 2 nalgadas se levantan firmes, ¿verdad? Y si no, háganlo para que vean que sí funciona, y funciona bien. Pero aquí no, aquí está siendo un muchacho que está siendo endemoniado. Dice verso 22: muchas veces le echa en el fuego. O sea, no tenía control esta persona de su vida. Se echaba al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, esta frase es interesante porque el padre vino con Jesús porque puede estar confiando que Jesús le puede ayudar. Pero puede ser que también esté dudando, porque dice: pero si puedes hacer algo, pues ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús sabe que lo que él está batallando, él, y no solamente él, sino con todos los que están ahí, es acerca de la fe. Porque Jesús dice en el versículo 23: y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, este versículo es uno de los versículos más usados para sacarlos fuera de un contexto. Porque a veces creemos y pensamos que con que yo crea en Dios y crea que lo puede hacer, tiene Dios la obligación de hacer, porque yo lo estoy creyendo. Y incluso hasta tratan de usar este versículo para decir: y tú dile a Dios, tú lo has dicho, que al que cree, todo le es posible. Pero no es de esa manera. No sé, un ejemplo podría ser: ¿cuántos creen que Dios puede hacer milagros? ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar cualquier cosa? Es más, la puede convertir en oro. ¿Cuántos creen? ¿Hacemos un negocio?
¿Oramos para que este se convierta en oro? ¿Quién cree que Dios lo puede convertir en oro? Levante la mano. 1, 2, 3. Bueno, nomás con los que levantaron la mano lo vamos a compartir. Los demás que no tienen fe, se pueden ir a su casa, por favor. Entonces me quedo con los que sí creen. Lo oramos y Dios dijo que el que cree todo le es posible. Pregunta, ¿creen que va a suceder? Por falta de fe, por eso no pasa nada. No, porque Dios no obra de esa manera. Lo que Dios les había dicho es que ellos tenían autoridad sobre los demonios. Y si tú crees en lo que Dios dio y dijo contra los demonios, eso va a suceder. ¿Sí me explico? No sé si estoy tratando de dar bien la idea. Se va a cumplir lo que Dios ya ha dicho. Necesitas creer en lo que Dios ha proclamado, ha dicho. Ahora, yo no dudo que Dios sane. Yo no dudo que Dios pueda hacer un milagro. Yo no dudo que Dios pueda hacer que podamos tener lo económico para proveer. Yo no dudo de eso. Pero lo que estoy tratando de enseñar es que en esta historia están hablando de un tema, de un problema, de una situación que no han podido echar fuera al demonio. Y lo que él dice es, el que cree todo le es posible. Ahora, esto es una enseñanza para el padre, porque mira lo que dice en el versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y luego dice, y ayuda a mi incredulidad. O sea, como que sí creo, pero ay, es difícil. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, porque sabemos que Dios puede ayudarme en mi problema, pero a veces no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, y cuando Jesús vio la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, por eso no contestaba porque estaba sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, otra vez volvió a dañar al muchacho, dice, salió y él quedó como muerto. Algunos dicen que probablemente murió. Y de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y eso es una buena enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios no solamente lo hizo libre, sino que lo levantó de los muertos y transformó su vida. Lo mismo que Dios hace con nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos transforma y nos da libertad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Verso 28, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género no con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Pregunta de navegantes. Dice, ellos no pudieron echarle fuera, porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿De qué género está hablando? Porque muchas veces tenemos la idea y nos han dicho, hermano, vamos a orar por liberación. No, ni te metas. Ponte a cuentas con Dios, porque se te puede meter a ti el diablo. 2, ponte en oración y ayuno para que puedas ser fortalecido, porque los demonios no salen sino con oración y ayuno. Y si tú lees este pasaje, no está diciendo eso. Si lo lees, si van a Mateo, en Mateo está mucho más explicado. Después lo ven en su casa. Pero, ¿qué fue lo que Jesús le recriminó? Generación, ¿qué les dijo? Incrédula. ¿Qué es incrédula? Incredulidad, ¿qué es? Falta de fe. ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Pues porque te falta fe. Tanto así que les dijo, porque al que cree, todo es posible. Si estuviera hablando de demonios, Jesús hubiera dicho, a ver, tranquilos, les voy a dar una explicación de los demonios. Hay principados, hay potestades, hay gobernantes, a estos los atacamos por aquí, estos los atacamos por acá, y a partir de ahora, pero Jesús no hace eso.
Jesús les dice, el problema es que no has aprendido a creer. Cuando están a solas le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos? Y Jesús les dice, por vuestra incredulidad. En otra porción dice, ¿no te he dicho que le dice a esta tierra, a este monte, échate, se echará? Y habla de la fe. Entonces, porque este género, la fe, no sale sino con oración. Y eso me habla de una relación con Dios. Oración, ayuno, es estar apartado, consagrado para Él. Oración me habla de intimidad. Y creo que puedes entender, lo podamos ver el día de hoy. Vemos a una persona, escúchame bien, una persona con un problema muy fuerte de años, que no podían ayudarle, pero solamente Dios pudo cambiarlo en un instante. ¿Por qué no pudieron los demás? Porque les faltaba tener una intimidad con Dios. ¿De dónde venía Jesús? De descender del monte, de estar en oración con el Padre, donde fue transfigurado. ¿Qué tengo que hacer el día de hoy yo? Debo de aprender a tener una intimidad con Dios, buscarle, orar, apartado con Él. Para hacer milagros, no para eso. Para conocer y tener una intimidad y para que mi fe pueda ser fortalecida. No sabemos en qué momento yo necesitaré tener fe en Él en una situación que yo esté pasando. Porque una cosa es, bueno, yo creo en Jesús y ya. Esa es la fe sencilla. Pero la otra fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero la fe se fortalece en mi relación y mi intimidad con Él. Una persona que lee la Biblia, una persona que ora, una persona que es devocional, alguien que tiene una intimidad con Dios, cada día se siente más fuerte en Dios, en Cristo. Y puede ser usado por Dios de una manera poderosa. Pero es a través de la fe. Otra vez, lo que hablábamos de sufrir, probablemente Dios te va a pasar por una prueba difícil. Pero la fe y confianza en Él puede suceder que tú puedas ver su gloria aún en ese momento difícil. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Al que cree todo le es posible. Claro, de lo que Él ha dicho. Que Él ha dicho que Él es mi pastor y que nada me faltará. Que Él ha dicho que Él es mi pronto auxilio en la tribulación, que nunca me dejará solo. Que me ha dicho que Él va a proveer, que me va a bendecir, que Él es nuestro sanador. Claro, Él lo ha dicho. Que ha dicho que va a venir por nosotros. Que ha dicho que reinaremos con Él. Si tú lo crees, claro, porque no hay nada imposible. Pero lo que puede detenerte es que estés dudando de la palabra de Dios. Que estés dudando de quién es Él. Y que por eso el día de hoy estés batallando en tu caminar. Una persona que conoce a Dios nunca puede volver atrás. No hay manera. O sea, he conocido a Dios, ha transformado mi vida, me ha salvado, me ha ayudado. ¿Cómo podré dejar algo que es real? Cuando alguien pone su fe en Él, no hay nada imposible porque Dios está con Él. Pero para eso hay que tener intimidad con Él. Esto me habla de una intimidad. ¿Cada cuándo lees la Biblia? ¿Cada cuándo haces tu devocional? Debe ser diario. Muchos de nosotros esta semana no leímos la Biblia porque estaba tan ocupado que no hubo chance. Muchos de nosotros no oramos, a veces ni por los alimentos. A lo mejor no creemos. A lo mejor no creemos. Pero la Biblia me enseña a decir que cuando uno pone su confianza en Él, Él lo puede hacer todo. Al que cree, todo le es posible. A lo mejor algunos de nosotros el día de hoy podemos decirle a Jesús: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Porque pareciera que estamos derrotados, pero solamente Él nos puede ayudar.